Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, mil gracias por participar, por su presencia, gracias por la intro. Nosotros somos Z Capital Humana, una consultora especializada en atracción de talento y reclutamiento. Nuestra idea de este espacio es poder dar herramientas para la hora de poder enfrentar una entrevista laboral, tener en este primer encuentro puntos básicos de cómo poder preparar ese encuentro, ¿sí? Vamos a ver en este primer espacio puntos claves, temas particulares. Vamos a tener también un espacio por si quieren dejar preguntas. Sabemos que siempre hay dudas y que la entrevista es un proceso que obviamente siempre es de gran importancia, uno siempre está nervioso, entonces, bueno, podemos también aprovechar este espacio para hacer preguntas y poder tener más claro cómo poder enfrentar ese proceso. Si vamos a lo que es nuestro encuentro de hoy, como les decíamos, lo voy a estar liderando yo. Soy Gastón Milachán, soy gerente de talento. Como gerente de talento conozco las entrevistas de estar de un lado y del otro, y lo primero para decir es que siempre se nota cuando la entrevista está preparada y cuando no está preparada, que quizás muchas veces no tiene que ver con el resultado final de la entrevista, porque uno ve muchas cosas, si el candidato está alineado o no a la cultura, a los valores, no solamente una cuestión técnica, sino otras cuestiones más, pero se nota mucho este lado cuando la entrevista está preparada. ¿No? Entonces, la idea primero de esto es poder preparar puntos básicos, ¿sí? Y no dejar nada librado a la suerte. Los primeros puntos básicos que tenemos cuando uno quiere preparar una entrevista es primero ver qué información es la que vamos a seleccionar para poder comunicar, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que vamos a comentar sobre nosotros mismos, y la idea es no dejar ningún punto que nos puedan preguntar y que nos dejen en blanco, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que una entrevista es una especie de examen. Nosotros tenemos 40 minutos, 45 minutos, quizás una hora como mucho, para poder hablar sobre nosotros en distintos niveles, en un nivel personal, en un nivel laboral. Entonces tenemos mucha información para dar seguramente. Quizás quienes tenemos un poco más de recorrido en lo profesional, hasta tenemos varios trabajos, hemos participado en varias posiciones, en varias compañías, entonces tenemos mucha información para poder dar. Pero tenemos que canalizar toda la información de una forma, primero, inteligente, para que quien la reciba del otro lado la pueda entender, porque nosotros conocemos toda nuestra información, conocemos toda nuestra trayectoria, pero tiene que ser de una forma en la que el otro la pueda entender y pueda saber de qué estamos hablando. Entonces, primer punto, hay que seleccionar bien qué es lo que voy a comunicar, ¿sí? Después tenemos que ver bien qué vamos a elegir contar sobre nosotros mismos, ¿sí? Acá es muy importante tener en cuenta y poder separar la información privada de la información personal, ¿sí? Por supuesto, nunca es aconsejable dar información privada, y si alguien nos está viendo y se dedica también a lo que es selección o talento, no está bueno preguntar cosas privadas, pero sí tenemos que conocer cuestiones personales del candidato. Entonces es importante saber qué es lo que vamos a comentar y qué es lo que vamos a seleccionar en la información que vamos a estar brindando, ¿sí? Seguramente quienes hayan ya participado del proceso de selección se hayan encontrado con la típica pregunta para abrir una entrevista, que es, bueno, contame un poco sobre vos, o te dejo el espacio para que vos puedas hablar de vos mismo. Y es una pregunta muy importante para arrancar, si bien a veces se toma como una pregunta de apertura, pero es una pregunta muy importante para arrancar, porque nos da la posibilidad de contar cosas personales nuestras que tengan que ver con nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Entonces es algo muy, muy importante, y está bueno que sea con información que por un lado hable de nosotros, pero que por otro lado tenga que ver realmente con el puesto laboral o con el trabajo en sí. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Si quizás nos preguntan, bueno, habla sobre vos o contá algo sobre vos, y nosotros contamos que, no sé, tenemos determinado hobby o que en nuestro tiempo libre nos gusta hacer tal cosa, quizás está bueno dar ese dato y
y abrir un poco nuestra información y que nos conozcan, pero quizás al nivel laboral no termina sumando demasiado, ¿no? Y quizás está bueno mencionar otro tipo de competencias u otro tipo de puntos nuestros sobre si tenemos autonomía, sobre si tenemos pensado estudiar otra cosa, si estamos por empezar algún proyecto académico nuevo. Entonces, la información que decidimos brindar nos puede abrir quizás una puerta para otro tipo de pregunta o para algún punto que esté más relacionado al trabajo. ¿Sí? Eso en el primer punto. Si nosotros pensamos qué información dejar afuera y qué información incorporar, seguramente tenemos muchísimas cosas que podemos comentar, pero está bueno que sea bien alineado a lo que nos pide la posición. Si nosotros en esta siguiente slide vemos sobre la base de una preparación efectiva, tenemos que tener en claro los requisitos de la posición, ¿sí? Investigar un poco la organización, repasar nuestro CV, ahora vamos a ver bien este punto, pero repasar el CV es muy importante, y conocer el rango salarial del mercado. Estas como puntos básicos. ¿Sí? Obviamente, preparar una entrevista requiere trabajo, si queremos lo podemos ver como que también es un trabajo el preparar una entrevista, pero estos 3 puntos nos van a ayudar a estar mucho más encaminados. Y ahora, si pensamos en lo que es orientar y destacar nuestra experiencia hacia lo que es la función del puesto al que estamos aplicando, es lo primero que tenemos que pensar cuando nosotros decidimos investigar un poco a la organización o mínimamente quizás, si bien uno a veces se postula a muchas cosas o durante muchos días, por lo menos tener un registro, quizás ir a esa postulación, ir a ese aviso y repasar los requisitos, porque después cuando tengamos que seleccionar esta información que vamos a dar, vamos a poder dar información mucho más cercana y mucho más alineada al puesto en el que nos estamos aplicando. ¿Sí? Si bien uno generalmente aplica posiciones similares o de una misma profesión, de una misma área, pero quizás nos encontramos con requisitos diferentes, con responsabilidades diferentes. Entonces está bueno tenerlas en claro porque seguramente tenemos en nuestras experiencias previas similitudes o en nuestros estudios similitudes y está bueno tenerlos en cuenta a la hora de seleccionar esta información. ¿Sí? Entonces, recomendación, si nos llaman y nos dicen, bueno, de tal empresa, de tal compañía para tener una entrevista, está bueno por lo menos tratar de rastrear la postulación para poder, antes de la entrevista, tener en claro bien los requisitos y la responsabilidad. ¿Sí? Este punto es muy importante. En la siguiente slide vemos que investigar a la organización es otro de los puntos. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante por 2 motivos. Primero, que se suele en las entrevistas como también una pregunta de apertura y una forma de ir entrando un poco en clima y en confianza, preguntarle al candidato si conoce algo de la compañía, si ya la conocía, si es el primer acercamiento que tiene. Y creo yo que como candidato está bueno cuando uno va a una entrevista saber algo de la organización. ¿Sí? Así como el entrevistador tiene la obligación de conocer al candidato en el sentido de haber leído el CV, de haber prestado atención a su perfil y de saber a quién está entrevistando, el candidato también tiene el compromiso, o debería tener el compromiso de saber algo de antemano de la organización. Primero por esto, ¿no? Por una cuestión de quizás respeto o mostrar que uno está interesado y que leyó e investigó. Hoy con una simple búsqueda ya podemos tener información. Entonces es algo que se recomienda, quizás no demasiado sobre la historia y demás, solamente sobre la actividad, qué presencia tiene, quizás si físicamente hay algún dato, por ejemplo la apertura de, no sé, de un nuevo local, de una nueva planta, algún punto de referencia, y quizás también podemos encontrarnos con información sobre lo que es la cultura organizacional. ¿Sí? Entonces, investigar a la organización es importante por este punto. Demostramos interés, demostramos compromiso, quizás tenemos un punto en común para empezar a hablar, nos podemos distender un poco, ya podemos empezar con el pie derecho a la entrevista, sentir más confianza y sentir que fluye de mejor manera.
Y por otra parte, cuando llegue el final de la entrevista y quizás tengamos un espacio para hacer nosotros preguntas, quizás podemos hacer preguntas que estén bien alineadas o bien dirigidas, ¿no? Y más allá de esto, lo más importante también va a ser que podemos destacar puntos nuestros en cuanto a nuestras habilidades blandas que estén relacionados con la cultura y los valores de esta compañía. ¿Sí? Cuando un proceso de selección está bien encarado, uno debe seleccionar al candidato basado en la cultura que tiene, en los valores que tiene y buscar similitudes. Entonces, si de antemano conocemos este punto, quizás podemos resaltar temas nuestros que estén mucho más alineados y quizás si tenemos estas similitudes no las dejamos pasar de largo y aprovechamos a hacer match con este punto. En la siguiente slide vamos a ver lo que es repasar el CV. Esto quizás les suene redundante o les suene con poco sentido, pero repasar el CV es muy importante. Nosotros tenemos quizás varias experiencias, hemos pasado, pierden un poco fechas o se le pasan de largo tareas que uno no realizó. Entonces es muy importante tenerlas presentes. Llegado el caso de tener que mencionar una tarea o una responsabilidad, uno poder tenerlo mucho más fresco y no dejarlo pasar. ¿Sí? Y mismo leyendo el CV de antemano, si nosotros lo linkeamos con el punto anterior de conocer los requisitos, quizás vamos a encontrar también muchas más similitudes y muchos puntos que podamos resaltar de nuestra experiencia anterior, de nuestra carrera, quizás temas académicos. Uno a veces hace cursos o hace determinadas cosas que por ahí no lo tiene tan presente, quizás nos puede servir como para realzar esa experiencia o ese punto y tener de vuelta un match mucho más importante. Entonces, repasar el CV es muy importante antes de la entrevista. Quizás este punto también va sobre todo para quienes han tenido más experiencias, ¿no? Quizás quienes estén en sus primeras experiencias por ahí lo tienen mucho más fresco, pero quienes ya hemos pasado por diferentes trabajos, de diferentes jerarquías y diferentes responsabilidades, nos puede ayudar mucho a sacar estos puntos nuestros, ¿no? Entonces, repasar el CV es muy importante. Y un tema no menor es conocer el rango salarial de la posición a la cual yo estoy aplicando. ¿Sí? Hoy en día es muchísimo más común y es muchísimo más frecuente que me pregunten a mí como candidato cuál es mi rango salarial pretendido. Y quizás para quienes no sepan, puede o no ser un punto en el que uno por ahí quizás no termine avanzando. Si el perfil de uno es bueno y obviamente las similitudes con la posición y el perfil son muchas, obviamente esto se tiene en cuenta, pero digo, está muy bueno conocer cuál es el rango salarial que el mercado está pagando por la posición que yo pretendo. Hoy en día es fácil saberlo, tenemos diferentes páginas como Glassdoor, por ejemplo, donde podemos conocer rangos salariales, mismo desde los candidatos. Por supuesto, uno tiene que considerar pormenores como rubro de la compañía o tamaño de la compañía, si es una multinacional, si es una empresa más pequeña, pero al menos uno puede ir sacando un promedio de cuánto es lo que está pagando el mercado y es muy importante tenerlo en cuenta antes de la entrevista o por lo menos cuando uno ya se va postulando, conocerlo por si también nos llaman, obviamente, previo a una entrevista y nos hacen esta pregunta, tener en cuenta qué es lo que hoy puedo o no pedir. ¿Sí? Así que estos 3 puntos son de los más importantes como para empezar a hablar de lo que es preparar una entrevista. ¿Sí? Bien, en la siguiente slide lo que nos vamos a encontrar son con preguntas que nos van a hacer en la entrevista. Y acá en este punto, ¿sí? Es importante que ustedes puedan preguntar libremente cualquier duda que tengan, si quizás recientemente pasaron por una entrevista, contestaron alguna pregunta y hoy les surge alguna duda, está bueno que lo podamos poner sobre la mesa y puedan preguntar libremente o dudas que hasta este primer momento hayan quedado o quizás en base a experiencias recientes que hayan tenido.
Bien. Nos llega la pregunta sobre lo típico que aparece en las entrevistas, que es fortalezas y debilidades. ¿Sí? Es una pregunta muy utilizada, quizás un poco trillada, pero suele aparecer en las entrevistas. Y en este punto es importante conocer la siguiente estructura, ¿no? Si a mí me preguntan sobre mis fortalezas, lo principal que tengo que responder es con puntos fuertes míos, pero que estén relacionados a la posición, ¿no? Uno de este lado, haciendo entrevistas, quizás a veces se encuentra con con respuestas también muy conocidas, como mis fortalezas son la puntualidad o la responsabilidad, pero uno debe apuntar estas respuestas a los requisitos que tiene la posición. Por eso también es importante conocerlos, ¿sí? Primero porque este tipo de respuestas de este lado nos llevan a pensar que la responsabilidad, por ejemplo, la puntualidad no son fortalezas, quizás requisitos excluyentes a la hora de tener un trabajo, ¿no? Yo debo ser responsable, debo ser puntual. Pero por otro lado, estamos como desperdiciando una buena... Y acá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo estoy aplicando para una posición de contador, y respondo que mis fortalezas son la puntualidad o la responsabilidad, quizás estoy perdiendo la posibilidad de destacar otros puntos que tienen que ver con esto, que quizás puede ser la atención al detalle, quizás para resolver ciertas cosas, o que quizás uno puede tener, no sé, una buena performance a la hora de cumplir con los plazos establecidos. Entonces son cosas que importan mucho más que estas respuestas un poco más comunes, ¿no? Y por el contrario, si me preguntan actividades, yo tengo que responder con cosas que no tengan nada que ver con el puesto, para no poner en riesgo mi candidatura. Seguimos con el mismo caso. Si yo me estoy postulando una posición de contador y me preguntan cuáles son mis debilidades, y yo digo que una de mis debilidades es que quizás soy un poco distraído, digo, esto es muy contraproducente con una posición en la cual voy a tener que tener mucha atención en los detalles, en vencimientos, en fechas y en plazos. Entonces, acá yo tengo que mencionar alguna cuestión mía que no tenga nada que ver con esto. Quizás, por ejemplo, puedo decir que no tengo mucha creatividad, por ejemplo. Entonces, de esta forma, digo una debilidad que no tiene nada que ver con la posición, y de esta forma puedo contestar con algo que no tenga ningún riesgo para la entrevista. Y siempre se aconseja también mencionar que estamos haciendo alguna acción al respecto, ¿no? Porque no es lo mismo decir que tengo una debilidad, que quizás tengo una debilidad, la reconozco y estoy trabajando en eso. Entonces, el poder mencionar una acción que estoy haciendo está bueno como para poder quizás paliar esa debilidad. Bien, si tenemos la pregunta, por ejemplo, de cómo poder expresarnos o cómo poder destacarnos en una entrevista cuando quizás no tenemos experiencia en el puesto solicitado o no tenemos tanta experiencia. En ese primer punto tenemos que mostrar que tenemos estas habilidades blandas muy bien consideradas. Digo, tengo que mostrar mucho compromiso, mucho entusiasmo, me tengo que mostrar con mucha apertura para el aprendizaje, y con mucha predisposición, pero también por otro lado es bueno destacar, como para contrarrestar esa poca experiencia en el campo, si tenemos buena experiencia académica, ¿sí? De ese lado también yo puedo decir que quizás no tengo tanta experiencia práctica, pero sí voy a tener la experiencia teórica, que por supuesto no es la misma, ¿no? En la mayoría de las profesiones no es lo mismo lo que uno puede ver de forma académica que lo que uno ve en la práctica, pero podemos demostrar que tenemos esas bases, ¿no? Así que quizás una buena forma de encarar la entrevista es de esta manera, ¿no? Con el entusiasmo, mostrando compromiso, y quizás resaltando otros puntos nuestros, como por ejemplo la formación académica. Y como decía antes, si quizás tenemos la posibilidad
de hablar sobre nuestras fortalezas y sobre nuestros puntos altos, no dejar pasar esa pregunta para mostrar cuestiones de nuestra personalidad que quizás contrarresten o haga que la falta de experiencia no sea un problema. Bien, tenemos otra pregunta sobre lo que es la importancia de lo que es el feedback por parte de los reclutadores cuando avanzó la entrevista. Creo que esta pregunta está buena tanto para candidato como para reclutador, ¿no? Creo que siempre el ser honesto y el mostrar comunicación está bueno para las dos partes. Si como candidato quizás no me interesa avanzar en un proceso, tener la confianza suficiente y la cordialidad y la comunicación para poder comentarle al reclutador que prefiero no avanzar o que quizás avance en otro proceso. Y como reclutador también tener el feedback necesario para comentarle al candidato que no avanzó. ¿Sí? Esto es algo totalmente necesario y creo que está bueno para el candidato. Siempre tenemos como selectores que recordar que detrás de un candidato hay expectativas, quizás necesidades, familia, lo que sea, que dependen de ese trabajo, y el poder compartir una notificación mencionando que el candidato no avanzó, y obviamente quizás aconsejando que se deje un espacio abierto para un feedback más profundo si es necesario, siempre es lo mejor. Tenemos otra pregunta sobre quizás cómo abordar esto de cuando nos preguntan cómo te ves en un futuro. ¿Sí? En su momento, hace tiempo atrás, quizás era más lógico preguntar cómo se veía uno en 5 años o en X cantidad de años. Hoy quizás por contexto que tenemos y también por el avance que tenemos en un montón de cuestiones, 5 años lo tenemos como un plazo largo, pero si nos preguntan quizás en un mediano plazo, creo que siempre es importante responder con sinceridad, porque si nosotros no respondemos con sinceridad, quizás después, si tenemos la suerte de entrar en ese trabajo, quizás lo que nosotros habíamos pensado no sea lo correcto, o que lo que habían pensado de nosotros no sea lo correcto, y el seteo de expectativas previo es muy importante para que el trabajo se pueda desarrollar y se puedan cumplir los objetivos. Entonces, si nos hacen esa pregunta, contestar realmente con sinceridad, si uno espera crecimiento, espera estabilidad o si se ve en una posición de liderazgo, pero tratar de contestar con sinceridad y con lo que uno pretende en ese plazo. Creo que es lo más importante. Sí, tenemos la pregunta también de cómo abordar la maternidad en una entrevista de trabajo. Me parece también que lo mejor es la sinceridad y el ser honesto. Y acá un mensaje también para los candidatos. Por supuesto, uno se postula a lo que necesita y muchas veces no tenemos quizás el lujo de elegir donde uno quiere trabajar, y uno quizás, obviamente por temas de necesidad, quizás entra a trabajar donde puede, pero creo yo que si en determinadas compañías no nos dan lugar para nuestra vida personal, quizás no debería ser el lugar donde elijamos trabajar, ¿no? Pero de vuelta se entiende que hay diferentes tipos de necesidad, diferentes tipos de temas a cubrir, pero siempre creo que el ser sincero en las entrevistas nos da una idea a la empresa de lo que nosotros queremos, y también nos da el lugar a nosotros a escuchar a la empresa lo que nos dice, y también quizás poder tomar una buena decisión final, porque siempre lo que es la vida personal va a importar, ¿sí? Entonces es importante en este tipo de preguntas. Y si nosotros, tenemos una experiencia que fue hace un determinado tiempo, y quizás tenemos un bache en el medio, o si la última experiencia fue hace unos años y de esa experiencia para acá no tenemos nada, y podemos llegar a la etapa de entrevista y nos preguntan, también lo aconsejable es comentar qué pasó en el medio, porque primero puede ser que uno haya dejado de trabajar por un tema de estudio, por un proyecto personal. Si uno tuvo un proyecto personal y no lo quiere poner en el CV, porque quizás es algo que no tiene nada que ver con el puesto, está bueno comentarlo en la entrevista y decir, bueno, mi última experiencia la dejé para poder dedicarme a este proyecto, que finalmente quizás no avanzó y hoy quiero reinsertarme en el mercado laboral,
pero creo que este tipo de preguntas siempre nos abren una puerta para que podamos ser sinceros, comentar lo que pasó y dar el porqué de nuestra decisión. Yo creo que con argumentos, comentando por qué, comentando qué es lo que esperábamos nosotros, qué es lo que sucedió finalmente, siempre es muy válido y es muy transparente a la hora de enfrentar un proceso de selección. ¿Sí? Bien, si tenemos muchos cursos o quizás muchos estudios y no tenemos experiencia favorable, no tenemos experiencia laboral, perdón, si es favorable para la entrevista. Todo depende de qué es lo que está buscando la compañía, ¿no? Quizás puede estar buscando una posición donde se necesite a alguien que esté dando sus primeros pasos laborales, y quizás no necesiten demasiada experiencia y sí necesiten que se esté avanzado en estudios académicos. O sea, todo va a depender de qué es lo que se necesite. Por eso es muy importante leer los avisos, conocer los requisitos. De vuelta, uno se postula quizás a muchas cosas por día, pero está bueno prestarle atención al detalle y poder ver realmente qué es lo que se está buscando para uno poder aplicar a lo que más esté alineado. ¿Sí? De vuelta, puede ser que no sea necesaria la experiencia y nos podamos postular igual, o podemos encontrarnos con un típico aviso que se requiera más de 3, 4, 5 años, y si uno realmente no los tiene, quizás no es tan aconsejable porque las responsabilidades van a ser muchas para una primera o una de las primeras experiencias y podemos terminar abrumados o terminar teniendo una mala experiencia por sobrecargarnos de exigencias. Bien, si nos preguntan acá sobre cuál es la diferencia entre información personal e información privada. Esta pregunta está muy buena porque es un poco lo que hablábamos al principio. La información personal va a ser lo que tenga que ver más con mis habilidades blandas, ¿sí? Con mis cuestiones de personalidad. Por ejemplo, si tengo empatía, si tengo autonomía, si tengo adaptación al cambio, tolerancia a la frustración. Todas esas competencias van a hablar de nuestra personalidad y nuestra información personal. Lo que no debería importar en una entrevista es mi información privada, ¿sí? Por ejemplo, eh, con quién vivo o a qué se dedican mis padres, ese tipo de información que es más privada, de mi ámbito privado, y no debería tener que ver con la posición. Por supuesto, no es una crítica, hay muchas compañías que lo preguntan, o si uno vive en pareja, a qué se dedica la pareja, pero creo yo que no debería tener que ver y es información más del tipo privado al cual la entrevista no debería apuntar. ¿Sí? Bien, bueno, esperamos haber respondido la mayor cantidad de preguntas posibles, que esto les haya servido para estos primeros pasos en la entrevista laboral. Por supuesto vamos a tener más encuentros para poder profundizar en esto, porque preparar una entrevista requiere tiempo, requiere trabajo, si uno por supuesto lo quiere hacer bien, pero les agradecemos un montón la participación, la interacción y por supuesto el haber podido participar. Así que muchas gracias.